Hola, bienvenidos a English Star. Hey, welcome to English Star. I am ready to begin. I forgot to speak only English. I started speaking Spanish, but anyway, there's no problem. Now we are going to talk about the present simple. Well, let's go to Spanish. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a English Star. Y vamos a continuar entonces con los verbos, en este caso, con los verbos irregulares y verbos regulares. El video anterior que hicimos sobre las oraciones afirmativas, interrogativas y negativas, las hicimos con el verbo to be, en este caso el verbo irregular to be. Ustedes vieron la forma como se dio la estructura de la oración con el verbo to be, y ahora lo que vamos a ver es la estructura de las oraciones sin el verbo to be. Vamos aquí a tratar de alargar nuestro puntero, ¿no? Puntero es como que se alcanzará a ver ahí. Aquí. Ok, entonces tenemos present simple. She lives with her parents. She lives with her parents. Yo creo que ya todos ya saben, ¿no? Esta es parte de la historia de Suyai, ¿no? Es la segunda oración, creo. Porque al principio la primera era she is 8 years old. ¿Se acuerdan? Y la segunda dice, she lives with her parents. Ella vive con sus padres. Ahora, como pueden ver aquí, el verbo que tenemos es un verbo regular, que es el verbo live. ¿Ya? Ese verbo es un verbo en esta situación, un verbo que no tiene acción. Por lo tanto, tenemos un sujeto, un verbo, y todo esto de aquí para acá, with her parents, sería información complementaria. Es decir, sabemos más sobre she, sobre Suyai, ¿no? Que ella vive con sus padres. Por lo tanto, sujeto, verbo, información complementaria, ¿no? En este caso, verbo de estado, ¿no? Ahora, podría ser, en el caso de que uno quisiera decir she is living with her parents, en ese sentido, el progresivo is living, donde se involucra el verbo to be, ¿no? Y luego el ing del verbo principal, sería diferente el verbo vivir, el verbo live. Porque en esa situación querría decir que ella vive con sus padres, pero prontamente va a mudarse a otro lugar. Por el momento ella vive con sus padres, cuando uno dice she is living, y she is living with her parents, y eso quiere decir que ella muy pronto después se va a cambiar, se va a mudar a otro lugar, y así sucesivamente va a tener un movimiento toda esa situación. Por lo tanto, a veces puede que sí, podemos tener incluso hasta el mismo verbo to be como verbo de acción o como verbo de estado. Ok, dicho eso, explicado eso ya, porque ya esto lo habíamos visto, acuérdense cuando hicimos las oraciones con sujeto, verbo, complemento y sujeto, verbo, objeto. Por lo tanto, creo que es materia ya superada. Ahora, esta oración lleva un orden de una oración afirmativa. Affirmative sentence. She lives with her parents. Subject, verb, and complement. Y eso hace que nosotros tengamos una oración afirmativa, como dije, pero tenemos algo aquí interesante. Yo subrayé esta letra S, ¿ya? Porque cuando nosotros trabajamos con el presente simple, ¿ya? Cuando nosotros utilizamos el presente simple,
vamos a tener que seguir, yo creo que no se podría decir reglas, sino que se puede decir como, puede ser un sistema, una condición que tiene el presente simple para que se pueda formar su estructura. Y dice lo siguiente: en todas las oraciones en presente simple afirmativas, oraciones afirmativas, en la tercera persona singular, o sea, con she, con he o con it, el verbo va a tener que llevar una S al final de su escritura, ¿ya? Como al final, ¿no? Como si fuera un sufijo, ¿no? Y existen además de la S que se debe colocar al verbo al final del verbo, está la otra regla de que tenemos aquellos verbos que terminen con la letra O, el caso de go que tengo aquí, se le va a tener que agregar ES en la tercera persona singular. En este caso, por ejemplo, she goes to school. She goes to school. En esa situación, en una oración en presente simple, una oración afirmativa, en la tercera persona singular, con she, con he o con it, a todas estas letras, los verbos que terminen en estas letras, que terminen en la letra O, que terminen en la letra SH, que terminen en la letra CH, que terminen en la letra X o en la letra S, a todos esos verbos en esa situación se les va a agregar la ES al final del verbo, ¿no? de la última parte de la escritura del verbo. Ya como habíamos dicho, go, she goes. She goes to school, si queremos armar una oración. Ahora, go, todos sabemos que es ir. She goes to school, ella va a la escuela. El verbo, en este caso, wish, que es desear, ¿no? She wishes you a Merry Christmas. Ella te desea a ti una feliz Navidad. El caso del verbo watch, que es ver, ¿cierto? She watches television all day. Ahora, ella ve televisión todo el día. Fix, el verbo fix, que significa arreglar. She fixes her car. Ella arregla su auto. She fixes her car. She fixes her car. Y como último, el verbo que termina en la letra S, en el caso del verbo express, termina en una S. She expresses her right to do a good work. Now, she expresses her opinion about the poem. Ella expresa su opinión acerca del poema. Etcétera, etcétera, ¿no? Por sacar ejemplos que estoy sacando así en forma rápida. Y por lo tanto, esta situación va a ocurrir en el presente simple, sin el verbo to be. Repito, muy importante, sin el verbo to be. Ahora, otra situación en la cual existe una diferencia cuando nosotros trabajamos o utilizamos el presente simple es que cuando estamos con el verbo to be, nosotros podemos decir I am happy, oración afirmativa. Y la interrogativa sería am I happy? Empieza con el verbo to be. O la negativa dice I am not happy. ¿Se fijan? Sin embargo, cuando no está el verbo to be y queremos hacer una pregunta, una oración interrogativa, debemos necesariamente utilizar un verbo auxiliar. Un verbo auxiliar. En este caso, el verbo auxiliar será el verbo do, que acá está con la ES porque cumple con la regla, ¿cierto? Que les había dicho de ser un verbo que termina en O, por lo tanto se le agrega la ES. Entonces se va a escribir de esta manera y se va a pronunciar Does she live with her parents? Aquí me faltó la S, ¿no? Voy a tener que escribir la S a ver si podemos
aparecer en la cámara, ¿no? Ay, no hay que aparecer en la cámara. Sí, hay que aparecer. Vamos a complementar la S ahí. Ahí, oh, ahí, ¿no? ¿Cierto? Ahí tenemos la S, porque es sus padres, ¿no? Entonces, en inglés, para identificar una pregunta al comienzo, esta se va a realizar primero con el verbo auxiliar does, en la tercera persona. ¿Ya? Ojo con esto. Este does solamente va a ser en la tercera persona, con he, con she, con it. Para el resto, en el caso de la primera persona singular, la segunda persona singular, la primera persona plural, la segunda y tercera persona plural, va a ser con el verbo do, sin la es. ¿Ya? Entonces sería do I, do you, do we, do they. ¿Se fijan? Y en la tercera persona singular sería does he, does she, does it. ¿Se fijan? Entonces, tenemos aquí este orden. Verbo, evidentemente un verbo auxiliar, sujeto y nuestro siguiente párrafo, live with her parents, ¿cierto? O información complementaria. Y el caso, ya que tenemos clara la oración en interrogativo, ahora vamos a la oración negativa. She does not live with her parents. Ahora, entre paréntesis, yo hice una contraction. ¿Qué es una contraction? Una contracción, donde se retira la vocal O de, en este caso, la palabra not, y se juntan, ¿se ven? Se juntan la N con la T. Sin embargo, después de la N hacemos una apóstrofe y agregamos la T. Y se pronuncia doesn't. Doesn't. Es como decir doesn't. ¿Se fijan? Él pronuncia la N, se pronuncia la T como el abecedario, N, y la T, chi, chi. Doesn't, doesn't, doesn't. Entonces, she doesn't live with her parents. She does not live with her parents. Evidentemente es más utilizado la contraction para hablar más rápido y para poder realizar las oraciones, ¿cierto? Con mayor entendimiento entre el inglés. She doesn't live with her parents. She does not live with her parents. Ahora, este orden sería sujeto, verbo más not y información complementaria. ¿Se fijan? Por lo tanto, las diferencias entre el verbo to be con el resto de los verbos es muy notoria. ¿Se fijan? Ahora, todos estos pequeños detalles como el cambio de la ES, ¿no? Del caso del verbo que llevar la S en una oración afirmativa, ¿no? Ojo con esto, ¿eh? Importante. Cuando el verbo, en este caso, ya está conjugado antes, ¿no? Está primero. En este caso aquí does, ¿cierto? Cuando viene primero el verbo, ya el verbo no lleva la S acá, ¿ya? Porque este verbo que está acá al principio ya conjuga toda la oración. Y lo mismo pasa con la oración negativa. Ya no se va a colocar la S en el verbo principal porque tenemos un verbo auxiliar antes. ¿Ya? Habiendo un verbo auxiliar antes, ya no se coloca la S. Cuando el verbo principal es el único que está, o sea, es el primero en este caso, sí lleva la regla de la S y también la regla de la ES cuando los verbos terminen en esas letras. Ok, no puse el cronómetro porque se me olvidó, pero aquí voy a ver la cámara, a ver cuántos minutos llevamos.
15 minutos. Sí, creo que estamos en la hora. Ok, gracias a los que ven los videos, gracias a las personas que están suscritas. Suscríbanse los que aún no lo han hecho, les puede servir. Es materia de inglés que tiene relación con todos los lugares del mundo. Y nos vemos pronto en un nuevo video. Muchas gracias. Bye bye.